Esta es la pirámide del pensamiento número 1 y vamos a hablar sobre polaridad. Pero primero, ¿qué es la pirámide del pensamiento? Algunos de ustedes dirán, estás en tu carpa y tiene una figura piramidal hasta cierto punto, pero no es este lugar físico del cual estamos hablando. La pirámide del pensamiento reside aquí, en tu mente. Y de hecho, ¿sabías que tienes formas piramidales en tus moléculas y en algunos minerales? O sea, que tu cuerpo de por sí ya tiene pirámides dentro de ti. Así que no es tan falso el hecho de que la pirámide del pensamiento está aquí y es alimentada por ti mismo. Así que, de todas maneras, este es mi ambiente por ahorita, para la pirámide del pensamiento, y esto no es más que otro lugar para yo hablar o expresar el diálogo interno que siempre está ocurriendo aquí en mi mente. Polaridad. A eso es lo que quiero hablar hoy y me desperté pensando en eso. Polaridad es un término que hemos utilizado mucho en términos espirituales o metafísicos, y también hemos hablado de lo que es, por supuesto, conocemos lo que es la polaridad física, lo cual es electromagnetismo, el polo negativo y el polo positivo, y de ahí viene el uso de la palabra en términos metafísicos. La razón por la cual la polaridad es utilizada de una manera útil, vamos a ponerlo así, en términos metafísicos, es porque no existe un polo bueno y un polo malo. Simplemente existe positivo y negativo, y le podemos poner cualquier tipo de significado a cualquiera de los dos, y vamos a tener simplemente un mundo dual. Y esa es la palabra importante para los efectos prácticos de lo que es la polaridad en nuestra mente, lo que es el efecto dual. Entonces tenemos que el mundo de por sí, y vamos a empezar con el mundo por ahorita, es dual. Pero el mundo es aquel constructo que nosotros percibimos y creamos en nuestra mente, pero no es el planeta o la naturaleza como tal. Hay una distinción muy importante, y ahí es donde viene. Si puedes hacer este tipo de pensamiento o este tipo de visualización, puedes sacar mucho provecho. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el mundo como es y el mundo percibido es enorme, es infinito de hecho. Y ahí es donde el pensamiento dual o la polaridad viene a jugar un papel importante. Primero, el mundo, el cosmos, todo el universo de por sí no tiene polaridad, de por sí. Hay una diferencia muy importante ahí, así como el mundo percibido y el mundo natural no es lo mismo, es el cosmos. Quien crea polaridad es no solo el ser humano, sino, lo crean o no, los espíritus también. Cualquier tipo de entidad metafísica crea polaridad, o existe en polaridad, porque ese es el propósito de esta creación. Aquellos que siguen la ley del 1 sabrán que en sexta densidad se empieza a perder lo que es la polaridad, y en séptima ya se desaparece. Pero ahí está el punto, que cuando tú dejas de vivir en polaridad, te unes con el Creador. Y esto es algo muy práctico también para aquellos que buscan algún tipo de meditación o manera de vivir la vida y vivir con el Creador. Es buscar precisamente ese balance entre los dos. Y de hecho, Ra, en el material de la ley del 1, habla de esto y motiva a la gente, o motiva al lector, a que cada vez que tenga un pensamiento busque su opuesto, y de esa manera puede balancear lo que es su ser. Porque todo pensamiento tiene su opuesto, toda idea. El más eficiente ahorita, sobre todo para los efectos prácticos de hablar de polaridad, está en que nosotros, cuando pensamos en algo bueno, estamos creando algo malo, naturalmente. Y de nuevo, esto es perceptual. Esto no existe en la naturaleza. La naturaleza simplemente es. Ningún animal es bueno y otro es malo, aunque pudiéramos pensarlo. Ningún árbol es bueno y otro es malo. Ni bosque, ni lago, ni nube, ni estrella.
nada en realidad es bueno o malo, ni positivo ni negativo en realidad. Es una manera de nosotros medirlo. De hecho, los mismos polos no son positivos ni negativos, simplemente son polos. Y nosotros le asignamos el número, o ya sea 1 o 2, o 0 o 1, un sistema binario, el cual es el que utilizamos en las computadoras también. Todo lo que utilizamos en la computadora, todo lo que está siendo proyectado en este video hacia ti ahorita, viene en términos de 1 y 0, de sí y no, dualidad. Y ese es el mundo percibido a través del ser consciente, del ser humano, del ser espiritual y del alma, de lo que sea. Porque esta creación está hecha en una especie de magnetismo donde los dos polos necesitan existir. Sin embargo, se puede vivir en cualquiera de los dos polos, pero ese no es el punto más armónico, porque uno implica el otro. Entonces, para seguir la analogía de que, o la analogía no, el ejemplo simplemente de cómo esta polaridad es expresada, podemos ver que cuando uno crea entonces una sensación de que uno es bueno, estás creando maldad, porque al tú sentirte bueno o buena en este mundo, estás creando por defecto algo con que medir tu bondad, algo con que medir tu manera de ser una persona buena. Y ese otro es malo. Entonces, en tu mundo estás llenando de cosas buenas y malas al mismo tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo hago entonces para no crear cosas buenas? Y la respuesta es, ¿por qué quieres dejar de hacerlo? Si ese eres tú y quieres crear cosas buenas, está bien. Lo único es que tienes que estar consciente de que tú eres quien estás creando lo malo. Porque, naturalmente, tu mundo es percibido a través de ti. Y aquellas personas que buscan un balance tienen que centrarse dentro del punto de que existe algo de un polo y luego de otro. Opuestos. No hay bueno ni malo, simplemente hay opuestos del pensamiento. Y así es como nosotros realmente podemos percibir la realidad en armonía, sin problemas. Porque eventualmente aquellas cosas que tú, dependiendo de qué tan bueno seas tú, vas a crear un paralelo opuesto de malos, de maldad. O inevitablemente vas a encontrarte y enfrentarte con esa maldad. Porque esa maldad existe porque tú la creaste. Y de nuevo, está todo aquí, en la pirámide del pensamiento. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Buscar armonía, si están buscando armonía, o buscar ser más buenos. Por eso es que ahorita en esta sociedad encontramos muchísimo de lo que es la manera de ser lo más bueno posible, lo que llaman en inglés righteousness, que no es más que como los templares hace aproximadamente 600 años atrás, cuando empezaron las cruzadas. Lo hicieron por bien, cuando trajeron aquí a colonizar nuestras tierras de las Américas. ¿Qué hicieron? Trajeron porque ellos querían hacer el bien al convertir a estos paganos en cristianos. Trajeron la cruz, trajeron su religión, su cultura, y también sus enfermedades, que tenían mucha creación de pestes en Europa. Esa fue la bondad con la que trajeron. Y quien más hace daño en la tierra es aquel que intenta hacer tanto bien en ella. Y esto no es algo en contra de lo que tú puedes considerar bueno, porque eso es lo que crea tu realidad. Pero te invito a que contemples nada más, no que lo hagas, pero que contemples la posibilidad de que tú mismo, tú misma estás creando tu realidad con toda la maldad que existe. En otro sentido, estás creando lo que es opuesto a ti, lo que tú no puedes estar de acuerdo, aunque no sea malo. Pero en cualquier caso, la polaridad se usa de esa manera. Cada una de hecho, el punto de nosotros sentirnos separados de la naturaleza es porque existe una unidad, y en esa unidad nosotros podemos reflejarnos. Los hindúes
no en su sistema de filosofía, en hinduismo, no hablan de lo que es unidad, porque unidad implica multiplicidad. Y el creador, la creación como tal, o vamos a hablar de Dios, la entidad infinita, el creador infinito único, no puede tener polaridad, no tiene concepto, no tiene explicación. Y aunque el concepto de unidad se utiliza bastante para eso, no es el más apropiado, porque eso implica, de nuevo, multiplicidad. Y una de las palabras que utilizan en hinduismo es el vacío, Shunyata. Si mal no recuerdo mi hinduismo ahí, Shunyata quiere decir eso, el vacío. Y cuando nosotros podemos percibir, este es el sentido práctico de todo en realidad, si nosotros podemos percibir que nuestra naturaleza, nuestro ser interior en realidad, no es humano, sino que es una conciencia, más allá del espíritu, y aquí estoy yendo mucho más allá de la idea de que tú tienes un espíritu que va evolucionando en la creación. Esto pudiera ser el atajo, por así decir, que de hecho los budistas hacen, los budas en general, no los budistas, pero los budas han logrado unirse con el creador en ese sentido al ver todo sin polaridad. O al menos una de las técnicas que, una de las tantas percepciones que tuvieron que tener para poder no tener que pasar por el proceso evolutivo del alma. La pregunta es ¿por qué quieres hacer eso? Eso es completamente individual y pudiéramos hablarlo otro día. Pero cuando se crea esa conexión con el verdadero ser, que se hace con el trabajo interno de percibir el mundo sin polaridad, cuando uno se conecta con ese ser, te estás conectando con aquello que no tiene polaridad. Y lo único que no tiene polaridad en este universo es el creador mismo. Porque el creador o la creadora no tiene tampoco género. Pero hablamos del creador, Dios, o la fuente, la infinidad inteligente, o el origen, como lo quieran ver. Ese origen no tiene polaridad, no tiene positivo ni negativo, no tiene bueno ni malo, no tiene uno ni dos, es infinito. Y entonces cuando te concentras en eso, cuando vives tu vida desde ese punto de vista, empiezas a ver la realidad de una manera completamente diferente, y es porque lo estás viendo con los ojos del creador.